Bendiciones, queridos amigos y hermanos de Leña para el Fuego. Una vez más el apóstol Ronnie Chávez les saluda y les bendice, ahora desde mis oficinas en el CMA en Tibás. Les saludo y muy contento de la acogida que ustedes han tenido para Leña para el Fuego. Ya llevamos 25 programas y vamos con más. Estaremos cerrando este jueves y viernes con las historias de Acab y de Jezabel, su esposa y reina, la primera mujer de Israel en aquellos días. Y es importante hacerte saber que Dios tiene en consideración siempre, Dios pesa en balanza tres cosas, que son las tres vertientes que engrosan un río, que de alguna manera envuelve con sus aguas una ciudad o una nación. Son los gobernantes de ese pueblo, su comportamiento, su vida, su moral, sus prácticas espirituales o religiosas, y también la segunda vertiente, que es el pueblo de Dios. ¿Cómo vive? ¿Cómo hace? ¿Cómo negocia? ¿Cómo ellos se comportan en su vida moral, en su vida comercial, en su vida espiritual? Y la tercera vertiente es el pueblo no cristiano, el pueblo no de Dios en aquellos días, el pueblo que se desbandaba en el pecado. Son tres tipos de personas que en realidad forman una nación en aquel tiempo, en los días de Acab, y hoy también. Tenemos en nuestras sociedades, en nuestras naciones, en Centro, Suramérica y Norteamérica y otros países, tres tipos de personas esencialmente, y dentro de ellas hay una mixtura también de personas y de organizaciones que pueblan esas áreas. Los gobernantes de una nación con sus senadores, sus diputados, alcaldes, gobernantes, que también ministros de Estado, viceministros. Algunos son de un partido, otros son de otro, pero todos en conjunto forman ese núcleo de gobernantes de una nación. Cómo ellos vivan, cómo ellos procedan para con la palabra de Dios, cómo ellos honren o deshonren a Dios, cómo ellos hagan con respecto a los ídolos, si los rechazan o los acogen. Ahí entonces tendremos un problema con Dios, o tendremos una bendición de Dios, según sea su comportamiento como gobernantes. El pueblo de Dios, hoy conformado por gente evangélica, gente católica, gente cristiana, que sabe que existe un Dios, que cree en Dios, que honra a Dios, que sabe que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y nuestro Salvador, conformado por muchísimas personas de diferentes trasfondos organizacionales o denominacionales. Y hay una tercera fuente o conglomerado de personas que son los que no creen en Dios, o que creyendo no lo respetan, no lo honran, y que nunca le entregaron su vida a Jesús. Es la gente que peca por deporte, entre comillas, es la gente que se desbanda constantemente en la borrachera, en la orgía, en los placeres mundanales y en la perversidad sexual. De esos tres grupos de personas que conforman nuestras sociedades, Dios en algún momento pone freno, pone su mano y detiene el caminar de todos, y a unos y otros disciplina. Por eso los creyentes en Cristo Jesús de nuestras naciones necesitamos vivir bien, comportarnos bien, honrar a Dios, levantarle adoración al Dios viviente y cumplir con los mandamientos de su palabra. Los que no son creyentes, los que han vivido una vida licenciosa y llena de pecado, tendrán que detenerse y arrepentirse de su pecado y dar una vuelta hacia atrás y encaminarse hacia las sendas de Dios. Y los gobernantes van a tener que reconocer a Dios, humillarse en su presencia, si quieren que en estos días y en el futuro estas crisis sean asumidas también con la ayuda del Señor, que sería totalmente diferente a lo que estamos viviendo hoy. Y precisamente para enfrentar estas cosas, Dios está moviendo, como lo hizo en el pasado, ese espíritu profético, ese espíritu demostrativo de su poder, de sobrenaturalidad y de milagros para la gloria de su nombre. Y veamos lo que dice la Escritura con respecto a estos detalles de el mover profético y apostólico. Entiéndase lo apostólico con lo gubernamental de Dios, con lo que concierne al reino de Dios, al carácter de Dios y sobre todo a la visión de Dios sobre la tierra.
Primera de Reyes 18, 33, 36. Leemos acerca del gran combate, el enfrentamiento entre Elías y los falsos profetas de Baal. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo Elías: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Todo lo llenó de agua para que no hubiera ninguna duda de que el fuego vendría de arriba del cielo milagrosamente. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, recuerden que había una hora específica para que en el santuario se le honrara a Dios y se sacrificaran aquellas ofrendas. Se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Israel, de Isaac y de Jacob, y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Envía fuego del cielo. Fue lo que dijo Elías, como una manifestación sobrenatural de tu reino y que a la vez sea una demostración para la gente que está expectante ahí, aún los falsos profetas, de cuál sería el verdadero Dios, si Baal y Acera a quien ellos invocaban, o Jehová el que invocaba el profeta Elías. Siendo que lo apostólico, como te he mencionado, trata con lo administrativo y lo gubernamental del reino de Dios, lo que brega con el orden divino, la autoridad y los ministerios enviados por Dios para establecer su reino en la tierra y bendecir a su iglesia. Es esencial que en cada batalla espiritual, como la que está librando Elías con los falsos profetas de Baal, opere. Elías estableció la base de su victoria al levantar el altar de Dios basado en 12 piedras. Restauró las 12 piedras, restauró el altar, y 12 es un número apostólico, número de gobierno, número de orden divino, y Elías puso ese fundamento con las 12 piedras representativas no solo de las tribus de Israel, pero sobre todo del modelo apostólico de gobierno de Dios y de los principios de autoridad apostólica, de la visión global que envuelven el reino de Dios y que fluyen desde el trono divino. Siendo lo profético, ya no lo apostólico, sino lo profético, lo demostrativo, lo que se relaciona con milagros, con maravillas, con prodigios, con sobrenaturalidad, siendo lo profético, lo demostrativo en el reino de Dios. Y es por eso que Dios usó a lo largo y ancho de las escrituras del Antiguo Testamento a muchos profetas para manifestar su poder demostrativo, demostrarse tan grande como Él es y hacer grandes milagros. Elías lo hizo sentir en la pelea contra Baal. Lo profético bregó contra los falsos profetas de Baal, y es lo que se relaciona con la revelación de Dios y de sus tiempos, sus lugares escogidos, sus campos de batalla, contra quienes ha de bregar, y también como su gente escogida y sus estrategias de combate. Elías recibió el diseño de Dios, restauró el altar, enfrentó a los profetas falsos de Baal bajo el poder demostrativo profético y tuvo una enorme bendición. Elías levantó el estandarte de lo profético y lo movió en la plataforma que había establecido de gobierno de Dios de lo apostólico. El resultado no podía ser otro. Lo mezclado por Elías, lo profético, lo demostrativo, los milagros, la sobrenaturalidad y lo apostólico, gobierno, autoridad, principio de orden divino, provocaron la manifestación de Dios, y entonces vino, aleluya, el fuego de Dios. Respóndeme, Jehová, respóndeme, dijo Elías, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Vea qué tremendo. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto. Acuérdese que Elías había mojado toda la leña, las piedras, la zanja, le había echado hasta 3 veces agua,
Dice, consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. Primera de Reyes 18 del 37 al 40. Una vez que él demostró que aquellos profetas eran mentirosos, eran falsos, eran adoradores de un dios pagano que no era Dios, que era un demonio en sí, metido, manifestado a través de la adoración a una imagen. Entonces Elías tomó la autoridad y provocó la muerte de aquellos falsos profetas. Elías se enfrentó a Acab y a sus falsos profetas con la fuerza de la unción de Dios y de la sobrenaturalidad divina. Elías retomó los principios eternos apostólicos de gobierno y autoridad de Jehová y se sometió, dice, a estos dócilmente. Activó otra vez en Israel el gobierno de Dios, o sea, lo apostólico, y lo demostrativo del reino de Dios, o sea, lo profético, y lo hizo para lanzar su ofensiva y ganar en forma muy gloriosa la batalla. Igual que ayer, sucederá hoy. Cada vez que se levantan gobernantes o pueblos que están en contra de Dios, Dios les pone un final, les pone un freno a su mal accionar y entonces envía su mover profético y el gobierno de su reino para detener y provocar su caída. Dice este texto que escribo, igual que ayer debe ser hoy. Lo apostólico operando junto a lo profético derrotarán a Acab y a los Acab modernos y a los falsos sacerdotes. Entonces se restaurará el altar y la ofrenda a Dios, trayendo la correcta adoración y el fuego del poder divino sobre una nación. Qué importante es saber que Dios pone freno a lo malo. Qué importante saber que Dios no ha perdido su control, su dominio y su gobierno. Dios todavía se mantiene en el trono de su poder apostólico, gubernamental, de orden divino. Y qué bueno saber que Dios todavía tiene la palma de su mano a sus profetas y el mover profético de milagros y de sobrenaturalidad. Cuando esto es restaurado en una nación, cuando esto es respetado y se junta, tenemos el fuego de Dios y una adoración genuina. Que Dios nos ayude a entender estos principios, porque son los que necesitamos hoy para enfrentar los malos gobiernos de nuestra querida América. Que el Señor te bendiga y nos vemos Dios mediante mañana a la misma hora de hoy.